hay una realidad. La gente miente en las entrevistas de trabajo. En este vídeo te voy a hablar de cómo elegir a los mejores empleados para tu empresa y te voy a contar cómo lo hacía Steve Jobs para detectar a trabajadores brillantes entre todos los candidatos a un puesto de trabajo. Una vez que sabes cómo hacerlo, no es nada difícil, pero claro, primero tienes que saber. La selección de personal es uno de los muchos temas que enseño a mis alumnos del máster en negocios rentables. Luego, muchos de ellos me dicen, madre mía, si hubiese sabido esto antes, la de problemas que me habría ahorrado, sobre todo con mi personal y con mi equipo. Y es que del equipo que crees alrededor depende una buena parte del éxito de tu empresa, del equipo, de la estrategia, de tu gestión del tiempo y de los clientes, en fin. Si quieres saber cómo aumentar los resultados de tu negocio, te dejo el link en la descripción para ver un vídeo donde te lo explico. Pero bueno, hablemos del tema de la elección de tu equipo, que tiene mucha más importancia de la que algunos empresarios le dan. Y es que piénsalo. Tú no puedes encargarte de todo, pero ¿vas a dejar partes de tu negocio en manos del primero que pasa? Imagínate, por ejemplo, qué pasaría si confiaras toda la estrategia de marketing de tu empresa a alguien que no tiene el conocimiento o la actitud adecuada, o la gestión de los recursos humanos a una persona con unos valores totalmente opuestos a los tuyos. Yo hace ya tiempo que delego muchas cosas en mi empresa y escoger a las personas adecuadas, tanto por conocimientos como por actitud y valores, ha sido lo que me ha permitido crecer. Y además tengo planes muy ambiciosos para el futuro y eso es justo lo que deberías hacer tú también. Estás en el canal de Judith Català, donde tus sueños empresariales se hacen realidad. Y hoy te voy a contar cómo escoger a los mejores empleados para tu empresa. Lo primero, el método de Steve Jobs. Entonces veo que tienes un nivel alto de inglés, ¿verdad? Yes. Y además veo que tienes una dilatada experiencia en lo que se requiere para este puesto. Es increíble tu currículum. Ya te digo, chaval. Pues no se hable más. Contratada. ¿Pero qué haces? ¿No te das cuenta que esta candidata no es lo que necesitamos? Pero si tiene un currículum perfecto, si el currículum dice que sí. Madre mía, tú no conoces el método de contratar buenos empleados de Steve Jobs, ¿verdad? No, no tengo ni idea. Pues anda, ven, siéntate que te lo cuento porque creo que te hace falta. En un proceso de selección encontrarás candidatos malos, candidatos buenos y candidatos joya. No hará falta decirte que estos últimos son los que te interesa elegir para tu empresa, porque un buen empleado es un tesoro para tu negocio. Eso era algo que Steve Jobs tenía muy claro, por eso se entrevistaba personalmente con algunos de los candidatos en los procesos de selección de Apple, siguiendo un método del que quizá ya hayas oído hablar, el método de la cerveza, que no consiste exactamente en irse de cañas con los candidatos, pero bueno, se le parece. Y es que una de las preguntas que se hacía Steve Jobs antes de contratar a alguien era: ¿me tomaría yo una cerveza con esta persona? ¿Me gusta su compañía? ¿Por qué es tan importante esa conexión personal con un candidato? Primero, pues porque vas a poner un trocito de tu empresa en manos de esa persona y necesitas saber que puedes confiar en ella. Y además porque esa persona no va a trabajar sola, va a integrarse en una maquinaria compleja que tiene que funcionar como un reloj para que los resultados de tu negocio sean los que realmente quieres. Si el nuevo empleado no conecta con la cultura de la empresa o con sus compañeros, pues mal. Vamos muy mal. Escoger a la persona correcta marca la diferencia entre un equipo feliz, motivado y productivo o un ambiente crispado y unos resultados desastrosos. ¿Se puede conocer realmente a un candidato solo con una reunión? Pues no es tan sencillo como parece, porque hay una realidad. La gente miente en las entrevistas de trabajo. ¿O no? Pero quizás están nerviosos y no contestan con naturalidad o con claridad. La esencia de esa persona, lo que de verdad quería conocer Steve Jobs, puede ser difícil de ver en una entrevista. Por eso él intentaba conocer a sus candidatos fuera del entorno clásico de la entrevista. Y se los llevaba a dar un paseo o a tomar algo y aprovechar ese contexto más informal para hacerles algunas preguntas diferentes a las que se esperaban y que no se habían podido preparar. Y no pienses que les hacía preguntas técnicas complicadísimas. Les podía preguntar perfectamente qué habían hecho el verano pasado, por ejemplo. ¿Y cuál es la respuesta correcta a estas preguntas? En realidad, ninguna, porque lo que realmente quería saber Steve Jobs no era cómo había pasado las vacaciones su candidato, sino cómo era él o ella como persona, saber más sobre su personalidad y ver cómo se desenvolvía fuera de su zona de confort. En resumen, lo que quería era saber si aquella persona encajaba dentro de su empresa y de su equipo, si estaba ante un tesoro para Apple o no, o quizá no. Y eso es justo lo que deberías averiguar tú también en tus procesos de selección de personal. Pero espera,
Antes de empezar a buscar personal para tu empresa, hay una pregunta que tienes que hacerte. Sobre todo si hasta ahora siempre te has ocupado tú de todo y es la primera vez que contratas a alguien para liberarte de la carga de trabajo. Responde a esto. ¿Qué tareas son las que tienes que delegar? La respuesta es sencilla. Lo que a ti se te dé peor. Si tú eres un crack como comercial pero llevas fatal la organización y el papeleo, lo que necesitas es una persona que ponga un poco de orden con la gestión y los procesos administrativos. Por ejemplo, haz un pequeño análisis DAFO sobre tus competencias y tus habilidades y escoge a alguien que sea competente en donde tú sueles fallar. Por eso, antes de crear un puesto de trabajo en tu empresa, tienes que saber muy bien qué es lo que buscas. Te pongo el ejemplo de una alumna mía, María. Ella es peluquera y cuando la conocí estaba agobiadísima porque prácticamente vivía en la peluquería. Se pasaba el día allí y no podía hacer nada más que trabajar. Su frase era: si no me ocupo yo, mi negocio no funciona. Y tú dirás, pues contrata a alguien. Claro, y eso es lo que hacía María cuando se veía súper apurada, pero lo hacía sin ningún tipo de método. Alguien le decía: es que mira, mi prima es peluquera y ahora está sin trabajo, le digo que te llame. Y claro, aquello no funcionaba. Ella seguía echando horas en la peluquería y además pagando a una empleada, a una persona de más. María estaba convencida de que nunca iba a poder delegar en nadie y tras varias malas experiencias, pues ya no se fiaba, normal. ¿Cómo lo arregló? Pues parándose primero a pensar, ¿qué es exactamente lo que necesito? ¿Cómo es el puesto de trabajo? ¿Qué responsabilidades va a tener esa persona? ¿Qué conocimientos necesita? ¿Qué carácter y qué valores son los que estoy buscando para que entre en mi equipo? Resumiendo, crea un perfil detallado del puesto y de cómo quieres que sea la persona elegida. Y cíñete a esto. En el caso de María, ha contratado a una encargada que le permite trabajar menos horas y hacer otras cosas. Ha recuperado su vida personal y puede, por ejemplo, ocuparse mejor de sus padres, que ya son mayores. Suena bien, pero concretemos. Una vez que te hayas hecho las preguntas correctas, ¿cómo identificas a la persona adecuada? Te doy 4 claves para escoger al mejor candidato en un proceso de selección. 1. Comparte tus valores. Tu empresa es tuya y tú decides cómo quieres trabajar. Pero, ¿qué pasa si tú marcas unas pautas y cada uno de tus empleados prefiere hacerlas de una forma muy diferente? Pues que no vamos bien. Asegúrate de compartir tu visión sobre la empresa, sobre la manera de trabajar, sobre cómo se hacen las cosas. Es la forma de que todos reméis hacia la misma dirección y facilitará mucho el día a día en tu negocio. Y no solo valores empresariales, sino también valores humanos, personales. Es tan sencillo como lo que decía Steve Jobs. ¿Te tomarías una cerveza después del trabajo con esta persona? Cuando trabajas con alguien afín, que te cae bien, los resultados son mucho mejores. 2. Ajusta expectativas. Averigua qué espera esa persona del trabajo y sé honesto. ¿Vas a poder cubrir esas expectativas? Y por supuesto, al revés, explícale de forma muy clara qué esperas y cómo vas a medir los resultados. Por ejemplo, si buscas una persona de confianza en la que delegar una parte importante de tu negocio, no contrates un perfil emprendedor, porque al final se va a ir a crear su propio negocio. Eso está claro y yo ya lo he vivido. Y tú habrás dedicado mucho tiempo y esfuerzo a formarla a tu gusto para nada. Y al revés, si buscas solucionar una tarea puntual, no prometas el oro y el moro, o que va a estar mucho tiempo en la empresa, que va a poder ascender, si no vas a poder cumplir. No lo digas, mejor no lo digas. Es importante la honestidad por ambas partes para que todos sepáis qué podéis esperar de esta relación. Así evitas frustraciones tuyas y de tu equipo. 3. Evalúa sus habilidades técnicas. Cuando abras tu proceso de selección te lloverán un montón de currículums. Ese es el primer filtro. ¿Tiene los conocimientos necesarios para hacer el trabajo? Pero volvemos a lo mismo que te decía antes. La gente miente en las entrevistas. Y no necesariamente porque te quiera engañar, sino porque igual cree que está capacitado, aunque en realidad quizá no sea así. Te cuento ahora el truco que utiliza Elon Musk para filtrar competencias y que nosotros también usamos. Su secreto consiste en preguntarle cuál ha sido el mayor desafío que ha tenido que superar relacionada con alguna habilidad básica que necesita para el puesto. Por ejemplo, si está buscando un experto en un campo concreto de la inteligencia artificial, le pregunta por algún reto dentro de esa área y además le pide que le detalle paso por paso cómo resolvió ese problema. Así sabes si realmente tiene los conocimientos necesarios para hacerlo o si simplemente participó en el proceso aquella vez, pero no sería capaz de hacerlo por su cuenta solo. Claro, para eso tienes que saber tú también de lo que estás hablando o buscar a alguien que te haga la entrevista por ti en el caso que no sepas. Y por último, un punto que puede ser un poco polémico, pero para mí es imprescindible. 4.
¿Le gustan los retos? Evidentemente depende de la persona y del puesto que quieras cubrir. Hay empresarios que buscan perfiles mandados, es decir, empleados que acepten bien las jerarquías y se limiten a hacer lo que les mandan. Sin embargo, yo prefiero a gente con iniciativa. Tu empresa es la suma de las personas que trabajan en ella y yo en la mía quiero superación y crecimiento constante. Asegúrate de dar a tus empleados un margen de creatividad, un lugar donde puedan realizarse personalmente. Si juntas esa actitud con otros 3 puntos que te he dado, comparte tus valores, sabe qué puede esperar de ti y es un buen profesional, imagínate lo que puede aportar esa persona en tu empresa. Ahí sí que tienes a esa joya que estás buscando. ¿Hay algún otro método que te funcione especialmente bien para escoger al personal de tu empresa? Cuéntamelo en comentarios que te leo, me encanta leerte. Hasta la semana que viene, muchos éxitos.